antes que llegue el momento, Dios mío, de celebrar el cumpleaños, Dios mío, de los cielos. Que seas tú, Dios mío, el que nos ayudes, el que nos bendigas, el que nos guardes, el que nos fortalezca, Señor, y el que nos dé, aleluya, la protección divina, Dios mío, de los cielos. Amado Dios de gloria, le adoramos y le bendecimos, amado Jesús de Nazaret. Fortalece, Dios mío, la vida de cada uno, amado Dios de gloria. Gracias, Señor, por toda la bendición que tú le has dado, aleluya, a toda la iglesia, a los amigos también, Señor, que tú les bendigas en una manera maravillosa, amado Dios de los cielos. Gracias, Dios mío, por este precioso momento. Que tú ayudes y bendiga a la familia de la niña cumpleañera, Señor Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, que pueden tomar sus asientos, hermanos. Que Dios me les bendiga. Y el Señor no me va a tomar el tiempo, aleluya, para poder hacer el trabajo que a ella le pertenece hacer en este momento, ¿verdad? Gloria a Dios. Tiene tiempo, hermano. Dios les bendiga esta preciosa tarde. Gracias, pastor, por este espacio. Bienvenido el siervo desde Morales de Zabal, quien tiene el privilegio de compartir su santa palabra esta tarde. Su palabra dice que demos gracias a Dios en todo. Y esto es lo que esta familia está haciendo el día de hoy. Dar gracias por este evento especial. Muy bien. A nuestro pastor pues nos ha pedido que demos el orden del servicio. Va a dirigir nuestra hermana Angélica. La lectura nuestro hermano Sebastián. Las alabanzas nuestra hermana Estela. Coros hermana Teresa. Y pues el hermano Axel Osorio va a compartir ese delicioso pastel de 3 leches condimentado con bastante chocolate, ¿verdad? Gloria al Señor. Así es que cada uno de los que ya se han acercado a este lugar, sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Pues el privilegio que yo tengo es de hacerles partícipes cuál es el cortejo que acompaña a la señorita Dana Paola Montesinos Coco, quien hace 15 años el Señor le permitió ver la luz de este mundo. Así es que su madrecita y sus demás familiares están muy agradecidos con el dador de la vida porque le ha permitido llegar a esta felicidad que para nosotros las mujeres es muy importante, ¿verdad? En la vida de cada uno. Así es que nos gozamos por este evento donde ellos se están colocando en primer lugar al que nos da la vida. Así es, en esta tarde voy a hacer el llamado al niño Matías Geray Solórzano Montesinos, quien tiene el privilegio de acompañar a este sagrado lugar con las zapatillas que le van a ser colocadas a la quinceañera esta tarde en su momento específico. Así que llamamos a Matías Geray Solórzano Montesinos con sus zapatillas. Por si usted no sabía, dice la historia de que las zapatillas representan el cambio de la edad, de la niñez a la adultez. Entonces, pero no solamente con eso, conlleva muchas responsabilidades para nosotras las mujeres en el caminar de la vida que nos va a permitir el Señor en esta tierra.
que nosotros escuchamos que alguien por ahí dice, me gustaría que estuvieras en mis zapatos. O qué tal sería ponerte en tus zapatos, ¿verdad? Pero eso es como quien dice tu responsabilidad y la mía, cada uno conforme el Señor lo permite. Y es que por eso es que se acostumbra pues a hacer ese cambio. La quinceañera hoy entrará con su calzado de niña y aquí en la iglesia pues le harán el cambio. Eso significa que la persona tiene que empezar a valorar esa responsabilidad. Nuevamente llamamos a Matías Geray Solórzano Montesinos. Gloria al Señor. Ahí viene, recíbale con un aplauso hacia adelante. Señor lo bendiga por ser tan valiente, por venir a esta casa de oración. Ahí vienen los taconcitos, como nosotros decimos, ¿verdad? Ahí viene el calzado que la señorita pedirá en adelante. Y con gusto puede ahí Matías esperar su momento. Gloria al Señor. A su espacio tendremos a Keilania Araceli de la Cruz García, quien en su cojín trae una corona y un anillo que sus familiares le están otorgando a la preciosa quinceañera Dana Paola Montesinos Gómez. Dice que la corona se designa como una princesa de Dios y de la familia. También se debe resguardar la responsabilidad de las normas de bondad y humildad. O sea, una princesa no es ser orgullo, sino ser digna de bondad y de humildad. Y el anillo representa el amor infinito de Dios al darnos la vida, la salud, la misericordia
estará pronto, dice. Gloria al Señor. Aleluya. Aplausos para Reina Viva Reina y Yana Alabe. Gloria a Dios. Mira qué preciosas hicieron su trabajo. Muy bien. Ahora tenemos el privilegio de ponernos de pie para recibir como honores a la preciosa dama Paola Montesinos Scott, acompañada de su querida madrecita y su abuela, doña Paula es mucho el gozo, es mucha la felicidad en el corazón de sus seres queridos, que mire con cuánta algarabía han recibido y han hecho ingresar a esta casa de oración, pues felices de estar ellos con ella compartiendo esta preciosa edad. Gloria al Señor. Vamos a permitirle a Dana Paola Montesinos Scott que tome su respectivo lugar, y como toda una princesa consideramos que se va a hacer el cambio de esta etapa para que en el momento que el mensaje llegue sea destinado con el propósito de nuestro Creador. Vamos a pedirle entonces que hagan el cambio de la zapatilla de niña a señorita, ¿verdad? Para que ella se quede con todos sus implementos de la edad que hoy se celebra. ¿Quién es la persona que va a cambiar la zapatilla? Gloria al Señor. Así que estamos invitando al familiar que tiene ese privilegio de hacer el cambio de la zapatilla. Así Matías también descansará de tener esas zapatillas hermosas ahí, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Gócese usted también con el gozo de la hermana Laura y de la hermana Paula, ¿verdad? Porque ellas están gozosas y todos sus seres queridos, esa familia Montesinos Scott está agradecidos con nuestro Salvador. Muy bien. Lo que llega a la persona que va a hacer el cambio de las zapatillas, también queremos permitirle el privilegio a quien le va a coronar como princesa de Dios y de la familia. Gloria al Señor, ¿verdad? Para que vaya listando ahí su espacio, sea para el nombre de nuestro Creador. Gloria al Señor. Aleluya. Dios es siempre misericordioso con nosotros, que nos permite esa respiración y el poder estar aquí gozándonos con ellos es un hermoso privilegio. Matías ya tomó su postura y ahora vemos como su madrecita hace ese cambio. Ya no será una niña, ya no jugará con calcetas, ahora jugará a este tiempo del calzado de toda una dama
Gloria al Señor. Aplaudámosle también a Deila y Valentina por la valentía de sostener allí ese cojín con esa preciosa corona, ¿verdad? Ella está sonriendo de estar ahí participando. Gloria al Señor. Aleluya. He peleado la buena corona, dice, la buena batalla, dice el apóstol Pablo, por lo demás espera la corona de justicia. Este es un símbolo. Entra en sus responsabilidades, dama, que se te designa como princesa de Dios y de tu familia, pero debes guardar responsabilidad en normas de bondad, de humildad ante la sociedad. Hay un anillo ahí esperando. Es el infinito compromiso de Dios con los seres humanos, porque dice que Él es todo para nosotros, es nuestro Padre, nuestro hermano, es nuestro amigo, pero también dice que es el esposo que espera por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Así que este anillo también simboliza el amor perfecto de nuestro Padre Celestial. Aquí está nuestra hermana lista para premiar esa edad, esa bendición de parte de Dios, de poner ese anillo en su dedo de Dana Paola. Sí, dale un aplauso a nuestra hermana anciana Ana Iglesia, ¿verdad? Porque es dichosa y bienaventurada al tener una nieta con esa preciosa edad. Gloria al Señor. Alguien le va a entregar ese último juguete, ese peluche. Alguien se lo va a entregar, como quien dice, aquí mira, ya no vas a jugar, ahora te toca otras actividades en la vida. Así que invitamos a la persona que le va a entregar ese recuerdo que le traerá en mente el proceso de su infancia, entrando a la vida preciosa de los 15 en adelante. Un día soñaremos con el acto de graduación, luego precisamente tal vez con la universidad, luego con un empleo, y ahí hay una vida más adelante al matrimonio. Entonces, aquí se finaliza la etapa de la infancia. Entonces tenemos acá este juguete. Se termina la infancia con este peluchito, ¿verdad? Que le han traído. Me imagino que a Lana le gustan mucho los peluches. Y así es como ella se ha entretenido en sus espacios libres. Se ha terminado esta etapa, dice este juguete, la niñez. Gloria al Señor Jesús. Porque no ha sido fácil tampoco llegar a este proceso. Hay cambios físicos, hormonales, de crecimiento, dice, ¿verdad? La ciencia, pero el que conoce todo de nosotros es nuestro Padre Celestial. Así un día, pues, también estuvo con sus amigas de la infancia, esperando compartir esos momentos de alegría para ella y tiempo libre. Gloria a Jesús de Nazaret. Hay un gozo especial esta tarde, ¿verdad? Y si usted está gozoso, dígale gloria al Señor Jesús. Dígale aleluya, Padre Celestial. Vamos a hacer el regalo más precioso ahora. Realmente es un regalo de mucho valor. Aquí le van a entregar un libro a Dana. Dice, su palabra escudriña las escrituras. ¿Os parece que en ella está la vida eterna? Hay solo dos caminos, uno de condenación y uno de vida eterna. Así que en las manos de Dana Paola está investigar qué hay en ese libro y saber cuál camino elegir Dana Paola. Si el camino de vida eterna o el de muerte. Nosotros los cristianos nos gozamos verdaderamente porque es un regalo de mucho valor. No solamente
físico, sino el valor primordial, espiritual. Allí dice el sabio Salomón, acuérdate de tu Creador. La tía tiene el privilegio de donarle una Biblia, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Aquí van a pedir unas palabras para dar. Gloria a Dios. Ahí está. El día de hoy te entrego esto. Mucho amor. Para que tus caminos sean siempre con la voluntad de Dios. Que Dios sea el que guíe, cuide cada paso que des. Siempre tienes que ser temerosa de Él, porque Él siempre va a guardar y cuidar tu vida. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy le decimos al Señor, gracias Padre, por habernos dado la oportunidad en tu misericordia de que su familia se pueda gozar en este servicio. Así pasamos ahora a lo más importante, que es la parte espiritual y el tiempo con nuestra hermana Angélica, quien va a dirigir este precioso servicio. Usted y yo solo nos queda seguirnos gozando, porque su palabra dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Gloria sea al Señor. Dios les bendiga a cada uno por nombre, a las amistades, a todos por igual, a nuestro hermano predicador en esta tarde. Dios le bendiga. Dios bendiga a Dana, que Dios le ha permitido cumplir sus 15 primaveras. Aleluya. Dios bendiga a esta jovencita, y esperando que toda su familia se goce en la presencia del Señor. Les invito a que se pongan en pie. Vamos a entonar un coro. Aleluya. Somos el pueblo de Dios. Y somos un pueblo especial para adorar, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios.
¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. Dios les bendiga a todos. Es una bendición estar acá, queridos amigos y hermanos. Dios bendiga a todos los niños y a los amigos que nos visitan. Dios bendiga al camarógrafo, a mi amigo Richard, a Richie. Dios les bendiga. Quiero que abran su Biblia, por favor. Uno de los salmos, el 145, vamos a leer la palabra del Señor, el versículo 14 en adelante. Ahí me dicen, me confirman con un amén cuando de repente ya estén ubicados. En el versículo 14 voy a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y dice de la siguiente manera: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, y a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Gloria al Señor por su palabra. Bendiciones, hermanos. Amén. Dios. Aleluya. Qué preciosa la palabra, ¿verdad, hermanos? Este es un mandato de Dios, aleluya, y lo debemos de tener en cuenta, aleluya. Dios bendiga a los que siguen ingresando a este lugar, y así vamos a glorificar el nombre del Señor. Nosotros como iglesia nos sentimos alegres también porque esta familia está compartiendo con nosotros, y es una bendición. Y la verdad, nos vamos a gozar en esta preciosa tarde. Dios bendiga a la madrecita de la quinceañera, a sus abuelitos, a sus tíos. Aquí están todos, parte de la familia, pero su padrecito no está acá, ¿verdad? Así es de que él lo va a estar viendo. Lo está viendo, creo yo ya, ¿verdad? Ya. Vamos a dejarle tiempo a nuestra hermana Estela, que ya con nosotros. Gloria al Señor en esta preciosa tarde. El Señor les bendiga a cada uno por nombre, hermanos y amigos que se encuentran dentro de la casa de oración, especialmente a la quinceañera, que Dios les bendiga y que el Señor les regale muchos años más de vida, ¿verdad? El siervo también, que en esta tarde pues él va a compartir la palabra del Señor, y así todos juntos vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios con unas preciosas alabanzas. La primera alabanza es homenaje. Aleluya.
allá en los Olivos. Gloria al Señor. Clamándole al Señor, ¿verdad? Por ese momento amado, aleluya. Muchas cuentas tengo con mi Señor. Amén. Aleluya.
que a eso hemos venido a este lugar. Aleluya, qué bueno es el Señor, ¿verdad? ¿Se está gozando? Ah, qué bueno, yo también me estoy gozando en la presencia del Señor. Y vamos a seguirlo haciendo de la manera que estamos, el tiempo con nuestra hermana Teresa. Ella trae la cadena de coros y nos vamos a gozar. Aleluya. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga cada uno por nombre y esta hermosa tarde que estamos aquí en la casa del Señor. Aleluya, siempre reunirnos para glorificar a nuestro Dios. Dios bendiga a la quinceañera, que Dios le siga dando más vida en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Así les voy a invitar de pie a cantar unos preciosos coros para darle honra a nuestro Dios. En el cielo se oye.
En este terreno oscuro, glorificado el nombre de nuestro Dios, desde el tiempo eterno. Bueno es Dios. Amén, gloria a Dios. Estamos alegres, ¿verdad? Bendiciendo su nombre, aunque con bastante calor, pero aquí estamos, bendiciendo su nombre. Dios bendiga a los que siguen llegando a este lugar. Gloria sea al Señor. Ya hemos cantado, hermanos, ya le hemos alabado su nombre. Solo vamos a tener palabras de oración. Les invito, si pueden ponerse de pie, y si no, como usted lo quiera hacer. La cosa es de que le clamemos al Señor y le demos gracias por todo lo que se ha hecho hasta este momento y lo que sigue y lo que prosigue, ¿verdad? Por lo que es la palabra de nuestro Dios. Amante Jesús, te damos gracias en esta hora, por cuanto tú, Señor, eres grande, eres misericordioso, y que nos has permitido poderte darte la gloria y la honra a través de la alabanza. Oh Dios eterno, a través de estos coros alegres, Dios mío, sigas bendiciendo cada vida en estos momentos. Bendice, Señor, a esa joven, a esa quinceañera, Dios eterno. Bendice a sus padres, oh Dios eterno. Oh, derrama tus ricas y abundantes bendiciones sobre la vida de ellos, Padre. Oh, y así por cada uno, Señor, de los que estamos dentro de este lugar. Ahora queremos escuchar tu palabra. Ya te hemos dado la gloria y la honra a ti, Señor. Y tú has puesto tus oídos atentos a este pueblo. ¿De qué forma y de qué manera le he estado alabando? Ahora vienes tú, mi Rey, para hablarnos a cada uno. Y seamos nosotros prudentes para escuchar tu palabra, porque tú vas a hablar a través de tus siervos encargados, Señor. Gracias, Jesús. Todo te lo pedimos. En tu presencia. Gracias. Pueden sentar los que están de pie y hoy con mucha reverencia vamos a escuchar palabra de nuestro Dios. Nuestro hermano Axel Osorio, el tiempo para él. Gloria al Señor. Dios les bendiga esta tarde, hermano. Estamos contentos. ¿Se escucha hasta ahí atrás? Amén. Le podemos dar palmas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Muy agradecido con Dios, hermano, por esta participación en esta hora, en esta gran fiesta. Dios bendiga al Pastor Zenón, su esposa, su familia, sus hijos. Dios bendiga a los líderes de esta iglesia. Dios bendiga al grupo de alabanza, a toda la congregación. Dios le bendiga de una manera grande y especial. Amén. Para mí es un privilegio el poder estar en este lugar, hermano. Y para usted también es un privilegio. No hay otro lugar mejor que este. Amén. Dios bendiga de una manera muy especial a la joven que Dios le regala 15 años. Amén. Le podemos dar palmas a esta jovencita, hermano, que está ahí con esa corona. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga grandemente. Dios bendiga a su familia. Y han decidido, hermano, hacer este culto de acción de gracia. Fíjense que hay veces, hermano, que hay familias o hay personas que cuando cumplen un año más de vida o logran un objetivo o una meta, alcanzar una meta, hacen una fiesta, pero la fiesta no es para Dios, sino que hacen una fiesta, hermanos, que no es agradable a Dios. Así es de que en esta hora nos estamos todos uniendo al gozo de la familia, al gozo de la jovencita. Dios le concede cumplir un año más de vida, y este año más de vida son 15 años de vida. Amén. Y para mí es un privilegio, hermanos, el poder estar en este lugar.
el poder compartir la palabra de Dios, para poder aprender un poquito más de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Me siento honrado, me siento muy contento de estar otra vez acá en este lugar. Si hay amigos, que Dios les bendiga. Amistades de la familia que están unidos a esta alegría. Entonces, hermanos, qué bueno que están esta tarde acá y van a oír palabra del Señor. Amén. Aleluya. No sé cómo estará el tiempo, no sé hasta cuánto habrá de tiempo, ¿verdad? Pero ya cantamos, ya adoramos, los músicos se gozaron. Amén. Usted está ahí un poquito incómodo porque hay calorcito, siente calor. ¿Va a caer calorcito? Este calor no es nada lo que viene para esta tierra. Amén. Pero que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude, nos dé la fuerza, la fortaleza, la valentía, nos permita, como dice su palabra, y nos haya haciendo así el día que Él venga o venga la que le conté por nosotros. Amén. Así es, hermano, que yo quiero, antes de empezar este mensaje, porque sé, hermano, que esta tarde pues hay presencia de Dios. Amén. Hay alegría. Amén. Pero también hay alguien que estorba, que es un enemigo, que Jesucristo lo dijo, que allá en San Juan 10 dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Amén. Así de que esta hora quiero que vayamos a decir 3 veces. Yo voy a decir la sangre de Cristo y usted va a decir tiene poder. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo tiene poder? Y todo lo contrario, todo lo que quiera moverse, todo lo que quiera estorbar en el momento de la palabra, todo lo que quiera venir a su mente y de repente llevarla allá para el otro lado, al límite, o de repente hasta barrio, o no sé a dónde lo quieran llevar, y solo ustedes estén ahí de bulto nada más, el Señor los reprende en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Digan conmigo, la sangre de Cristo. Dígalo con fe, la sangre de Cristo. Y la sangre de Jesucristo tiene todo poder. Den la gloria al que vive en esta hora, porque Él vive y nosotros también vivimos. Amén. Bendito Dios, aleluya. Quiero que vaya conmigo, hermano, allá en Proverbios capítulo 3, el que trajo su Biblia. Y vamos a compartir unos minutos la palabra del Señor. Proverbios capítulo 3 y versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Si gusta se pone unos segunditos en reverencia a la palabra. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y a la letra como está escrito. Dice su palabra: Hijo mío, como dice su Biblia, no te olvides de mi ley y tu corazón. ¿Por qué? Y paz te aumentará. Leamos el 3. Nunca átalas a tu cuello. Todos juntos. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Padre, te doy gracias en esta hora. En esta hora, Señor Jesús, te pido, Padre, que tu Espíritu Santo es el que ministra mi vida desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Todo lo que quiera venir a estorbar, a perturbar, todo lo contrario, en el nombre de Jesús. Padre, santado, sujetado, es quitado de este lugar. Ahora, Señor, hemos leído tu palabra. Ahora, Padre, soy un instrumento en tus manos, que me levantaste, Padre, de lo más perdido, para avergonzar al diablo y los sabios, para predicar tu palabra, para hablar de las buenas nuevas de salvación, para decirle a las personas que tú les amas, que a través de ti hay una salvación. Ahora, Señor, bendice, Padre, a esta joven que le concede cumplir 15 años de vida. Bendice a su familia, bendice a esta iglesia, bendice a los pastores, bendice a su familia, bendice al grupo de alabanza, amistades, aquel que está en
una espada de dos filos que penetra hasta el alma, los tuétanos, las coyunturas. Padre, tu palabra no regresa vacía y hace efecto en la vida y los corazones. Que esta semilla germine en un tiempo y dé su fruto. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Puede sentarse. Amén. Aleluya. ¿Estamos contentos? Bueno, como es una fiesta, hermanos, y estamos uniéndonos a la alegría de esta joven, miren qué sonrisa está ahí, amén, y todos estamos contentos. Dios les concede cumplir un año más de vida. No voy a predicar mucho, solo voy a predicar 2 horas y media. Amén. Ya está como que ya se dejaron de echar aire, ya hasta pararon los abanicos. No, hermano, vamos a hacer breves, ¿sabes? La gloria de Cristo. Yo quiero compartir un tema esta noche, y el título del tema, y no solo para la joven, sino para todos los que estamos acá, porque todos los que estamos acá, Dios nos ha permitido siempre un año más de vida a nuestra vida. Amén o no amén. Todavía estamos acá. Ahora el que ya duerme, el que ya descansa, ya no puede decir que cumple un año más de vida.